presentan Contigo Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a las noticias de este martes 27 de abril. Ojo, Karina, estaba muy fresco esta mañana. 6 grados a esta hora y se espera tan solo una máxima de 22 grados en un día completamente despejado. ¿Cómo estás, Karina? Bien, con frío a esta hora de la mañana, es verdad, hay que abrigarse antes de salir de la casa. Fíjate que en la región de Valparaíso hay gente que está reportando que está cayendo lluvia ya débilmente a esta hora, pero le vamos a preguntar más adelante a Eduardo Sáez. Y durante este informativo vamos a estar conversando, Roberto, para toda la gente que además está muy interesada en el tercer retiro de fondos que ha presentado el proyecto ya el gobierno en el Congreso. Va a comenzar su tramitación, pero esto no ha estado exento de polémica. Incluso desde Chile Vamos hay divisiones, hay quiebres al interior de la coalición, luego que Evópoli no participara de este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera el domingo en la noche. También en el Congreso la oposición ya ha reiterado que si no hay un retiro del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, no hay disposición a poder legislar este tema. Y la principal piedra de tope hasta en este momento pareciera ser el tema del traspaso de dineros directamente a las AFP, que la oposición lo ha visto como una especie de pre-reforma previsional, ¿no es cierto? Como una intención de meter una reforma previsional a la fuerza en medio de esta presentación de proyecto de tercer retiro. Así que vamos a ver lo que pasa en el Congreso. Los ánimos están bastante complejos, está tensa la situación, incluso para el gobierno desde su misma coalición, y vamos a estar conversando de eso y mucho más en nuestro informativo. Así es, Karina, y ojo, porque también vamos a estar conversando con una de las personas que participó justamente de esa reunión clave el día domingo, minutos antes de que, como vemos ahí en imágenes, el presidente anunciara este retiro del 10% anunciado justamente por el gobierno. Y también los invito a comentar toda la actualidad en nuestro hashtag Noticias Contigo, CHBCNN, y por supuesto que nos digan para qué usarían este tercer retiro. 6:15, yo les cuento que una violenta encerrona se llevó a cabo en la comuna de Maipú. La víctima había comprado hace solo 20 días el vehículo que le arrebataron, con el cual los delincuentes protagonizaron un impactante choque después del asalto. Carola Garrido nos trae más detalles a esta hora. Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Sí, mientras se sigue discutiendo una ley para endurecer precisamente las sanciones a quienes cometen las encerronas y también estos robos de autos con violencia, estos delitos se siguen repitiendo. El último, tal como lo decía Roberto, ocurrió en la comuna de Maipú, específicamente en la intersección de Santa Elena con Longitudinal. Allí un hombre que iba acompañado de su hermana fue víctima, en este caso, de una encerrona. Le robaron un vehículo que, tal como decía Roberto, había adquirido hace muy poco tiempo, solamente 20 días tenía este automóvil en su poder. Se trata de un auto bastante moderno, de alta gama, un BMW 420 que fue arrebatado con gran violencia por este grupo de delincuentes allí en la comuna de Maipú. Sin embargo, al momento de huir, estos delincuentes huían a toda velocidad. Cuando finalmente chocaron, el vehículo quedó prácticamente destruido, y es en ese momento cuando aparece un taxi que inicialmente aparece en esta escena circulando a toda velocidad, esquivando incluso a otros vehículos. Inicialmente parecía que perseguía a los delincuentes, pero los testigos luego se dieron cuenta que en realidad estaba coludido con ellos, porque tras el choque abordaron este vehículo de alquiler que además no portaba su placa patente delantera ni trasera para poder escapar así con mayor tranquilidad. Escuchemos parte de las declaraciones que hizo la víctima, quien, como decíamos, iba acompañado de su hermana a bordo de este vehículo al momento del robo. Armados los tres y con disparo al aire. Me pedían la llave del auto, yo me bajé con la llave del auto, me pedían la llave, la que nunca entregué en realidad. Pero aún así el auto sigue funcionando, y les digo que se fueran con el auto, que estaba todo dentro del auto, y que se fueran. Se convencen los tipos y salen arrancando por Avenida Longitudinal hacia el norte, y los tipos se devolvieron a buscar la llave. Y eso fue lo más terrorífico, porque pensé que ahí sí me iban a matar.
Bueno, finalmente, como decíamos, y luego de toda esta situación que describe la víctima de este robo, estos sujetos lograron huir abandonando el lugar en este taxi que también los acompañaba precisamente para poder escapar luego del robo. Y para colmo de males, la víctima también lo contaba, esta es la segunda encerrona que sufre. La primera fue recién en diciembre del año pasado, cuando le robaron en esa oportunidad una camioneta que estaba completamente cargada de mercadería. Él hacía un avalúo en ese entonces de 30 millones de pesos, que en total, con estas cosas que él tenía al interior, más el valor del automóvil, había perdido con esta encerrona. Escuchemos parte de lo que nos dijeron también algunos testigos de este hecho ocurrido en las últimas horas en la comuna de Maipú. Sí, fue un momento bastante preocupante y sobre todo de miedo, pues porque yo estoy con mis hijas y todo, y eran chiquillos, eran súper jóvenes. Y el señor dio el pare del semáforo, y en lo que él se estacionó, se bajaron de un taxi sin patente y bueno, con armas y todo, y a la señora la bajaron bruscamente, hasta por el cabello, la lavan y todo. Bueno, el conductor hace un par de minutos señalaba algo con respecto a su vehículo, ¿cierto? Un auto de alta gama, como decíamos, que además contaba con una tecnología especial que fue la que hizo que finalmente estos delincuentes terminaran chocando. Una de las virtudes que tiene este automóvil en particular, según nos contaba el dueño y también un experto, es que si no se usa el intermitente para cambiar de carril, el auto vuelve solo a la dirección por donde estaba avanzando, y que fue lo que ocurrió en este caso y que terminó con este vehículo completamente dañado. Así es que bueno, es a lo que están recurriendo muchas personas que, tal como esta víctima, ya han sido blanco de la delincuencia con el robo de sus automóviles en ocasiones anteriores. Escuchemos más detalles en voz de un experto. Este automóvil BMW 420 tiene estos dos sistemas, que uno de los cuales es un sistema que ayuda a cambiarse de pista en una carretera o en una calle, o que permite, digamos, avisar cuando uno se está saliendo de la pista en forma involuntaria. Bueno, en este caso, este hombre quedó con su vehículo completamente destrozado. Insistimos que los delincuentes no se lo pudieron llevar, pero su vehículo está inservible en este momento, mientras que los responsables huyeron en este taxi y todavía permanecen prófugos. Carola, muchas gracias y en cualquier momento volvemos contigo. Ok. 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos a tomar contacto hasta ahora con José Manuel Vergara, que nos tiene antecedentes sobre una nueva fiesta que se registró y se detectó en la comuna de Santiago. 35 personas fueron detenidas. José Manuel, buenos días. Hola Karina, buenos días. Y de hecho hacemos hincapié en la palabra nueva fiesta, porque lamentablemente no es la primera vez, Karina, que se repite este hecho, este tipo de eventos clandestinos y también masivos, al menos acá en la región metropolitana. Este último caso nos lleva hasta la comuna de Santiago, particularmente durante la medianoche de esta jornada en calle José Miguel Carrera con Claudio Gay. Es en ese lugar, de hecho en una casa particular, en un inmueble, que se denuncia por parte de vecinos que habían llegado muchos vehículos particulares hasta ese lugar, y también que había, como siempre es frecuente en estos casos, música a alto volumen. Llega personal policial, puede verificar finalmente esta situación y se percata que al interior de este domicilio, de esta casa, había 35 personas, mayormente extranjeras, compartiendo en una fiesta de cumpleaños. Karina, al interior había absolutamente de todo. Había parlantes, aparatos electrónicos, globos, festines, había alcohol, entre las cosas que había al interior de este domicilio particular, y las personas, por supuesto, no respetaban ninguna medida sanitaria en el contexto de esta pandemia. Se trata en total de 35 personas, fueron las 35 detenidas por personal de Carabineros producto de este hecho. Incluso, Karina, había al interior también 3 mujeres que son menores de edad. Nosotros hablamos con Carabineros producto de este hecho que resulta realmente grave en un contexto de pandemia. Escuchemos parte de esas declaraciones. Hay una celebración de un cumpleaños
hay globos al interior, hay bebidas alcohólicas, se encuentra el globo de un cumpleaños número 30 de alguna persona. Se parece que una cantidad similar de hombres y mujeres, sería casi la mitad de hombres y mitad de mujeres. Se encontró bebidas alcohólicas, cerveza, whisky, se encontraron elementos para una celebración de fiesta, globos, hay una especie de ponche también en el lugar. Y de este hecho pasamos ahora a un procedimiento policial que ocurrió también en la comuna de Santiago, pero en calle Coquimbo con Portugal. Allí se registró un robo tipo denominado encerrona a un cabo segundo del ejército. Él estaba compartiendo con su pareja durante la noche de este día lunes. Ocurre poco antes del inicio del toque de queda. Se suben a su vehículo particular después de comprar en un local de comida y ocurre lo que se ve en este registro captado por un vecino desde las alturas de un condominio. Llega otro vehículo, el blanco que se ve en este video, es un vehículo de alta gama, un vehículo Audi en este caso. Se bajan al menos 7 delincuentes armados y roban este vehículo particular, intimidando y también incluso golpeando, Karina, a este hombre adulto que iba justamente en el interior de este vehículo particular. Sustraen el auto y se dan a la fuga rápidamente de ese punto. Es un procedimiento que desafortunadamente hasta este momento no deja ya ninguna persona detenida. También hablamos con Carabineros producto de este hecho. Escuchemos parte de ese testimonio. Distintos sujetos lo intimidaron con armas de fuego, producto de lo cual se le efectuaron el robo de su vehículo. Sería un vehículo marca Volvo. Estos individuos huyen en dirección desconocida, por lo tanto Carabineros está en estos momentos efectuando arduas diligencias para dar con el hallazgo de este vehículo. Han desplegado medios en todo Santiago para ver si es posible efectuar la detención de estos sujetos. Delitos, Karina, que lamentablemente resultan frecuentes, en este caso la conocida como encerrona, en este caso en la comuna de Santiago, Coquimbo con calle Portugal, un hecho que otra vez no deja personas detenidas en el centro de Santiago. Claro, recién estábamos revisando otro hecho similar ocurrido durante la jornada de ayer, así es que lamentablemente no nos abandona este tipo de delitos, además con la violencia que esto implica. Muchas gracias, José Manuel. Regresamos contigo en instantes. De la mañana con 3 minutos y les contamos que anoche el gobierno ingresó al Congreso su proyecto de tercer retiro de fondos previsionales que va a tener un complejo debate que ya se ha podido anticipar además por la postura que ha esgrimido la oposición. Sin embargo, la iniciativa que fue aprobada ya por el Parlamento hoy día también va a tener una jornada clave ante el Tribunal Constitucional que tendrá que definir si lo acoge o no. La admisibilidad es precisamente lo que hoy se revisa. Así es que recordemos además que esta propuesta finalmente no fue retirada por el Ejecutivo y por lo tanto va a ser una jornada clave la de este día martes. Si se piensa que las batallas terminaron con el tercer retiro. Retirar el requerimiento, Karina, implica promulgar un proyecto que para nosotros no es un proyecto constitucional. Es la bandera de lucha del gobierno. Lo aprobado en el Congreso no lo quieren. El requerimiento ante el Tribunal Constitucional sigue en pie. Por eso, este martes todas las miradas estarán puestas aquí. Y el debate en las horas previas ya comenzó. Hoy día el Tribunal Constitucional se ha vuelto el brazo armado del gobierno de turno. Nosotros vamos a concurrir al Tribunal Constitucional a defender lo que soberanamente resolvió el Congreso. Me parece, por el cuestionamiento amplio y masivo que hay con la presidenta del Tribunal Constitucional, yo creo que lo más justo y correcto debiera ser que ella se inhabilitara. Y esto último es algo que se ha transformado en recurrente. La figura de María Luisa Abraham no genera consenso, menos confianza en la oposición. Y este sector presentó un requerimiento para que se inhabilite. Puede requerirse, solicitarse una inhabilitación por parte de personas externas al Tribunal Constitucional. Creo que siempre se puede solicitar. Ahora, evidentemente, sería un caso excepcional. Los ministros, si tienen algún impedimento para entrar al conocimiento de la causa, deben manifestarlo de mutuo propio. Otra cosa es que se acepte. Denuncias por acoso y abuso laboral en contra de funcionarios y ex trabajadores del organismo se suman a las disputas internas entre los ministros. En caso de empate, la presidenta dirime, tal como pasó en el segundo retiro. Historia que se repite y las frases también. Ya vienen todo lo que es la admisibilidad y inadmisibilidad del recurso, vendrán los alegatos, la Cámara se va a hacer parte de estos alegatos, nosotros vamos a esperar su tramitación y en eso nosotros vamos a esperar que las instituciones funcionen.
¿Cuántos sabrán debería inhabilitarse? No, eso pregúntele al tribunal, yo soy un modesto senador. Pero así como usted ve las cosas. No, el día que yo me transforme en juez, imagínese lo que sería, o usted en juez, estamos fregados los dos. Respetemos las instituciones. Y para que las instituciones funcionen, lo que viene ahora es que el TC decida admitir o rechazar el requerimiento del gobierno. Luego vendrá la etapa de ver el fondo. Si se rechaza ahí, podría haber un retiro más. Si el tribunal rechazara el requerimiento del Ejecutivo, el presidente todavía tiene derecho a veto. Yo pienso que lo razonable sería que se aprobara la idea de legislar del proyecto del gobierno para que en la eventualidad que el tribunal acoja el requerimiento del Ejecutivo, la gente no quede sin nada. Este martes, desde las 9 de la mañana, el Pleno del TC definirá el primer paso de esta disputa entre el Congreso y el Gobierno. Ya son las 7:20, yo les cuento que a partir de este jueves 29 de abril, 10 comunas de la región metropolitana salen de cuarentena y avanzan a la etapa de transición. Eso sí, la fase 2 ahora será más restrictiva en algunos aspectos. Una de las comunas que salen del confinamiento es justamente Las Condes, donde está Marianela Estrada, que se encuentra con el alcalde Joaquín Lavín, a quien le tenemos varias preguntas. Manes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Claro, Las Condes es una de las 10 comunas que a partir de este jueves pasa a la fase 2, que como tú bien decías, es mucho más restrictiva que la fase anterior, para conversar sobre estas restricciones, qué es lo que se va a estar realizando para que los casos no suban y mantener estos casos bajos en aquellas comunas. Estamos con el alcalde Joaquín Lavín, que nos va a contar cuáles son las medidas que se van a tomar en Las Condes para la fase 2 de aquí al jueves. Muy buenos días, alcalde. Hola, buenos días. Hola, Karina, Roberto, ¿cómo están ustedes? Bueno, lo más importante es la fiscalización. Entonces, desde hoy día ya estamos fiscalizando, obviamente que el jueves ya en forma mucho más intensiva, con los inspectores municipales que tienen también la calidad de inspectores sanitarios, que son 17 en la comuna de Las Condes, y ayer se nos dieron facilidades para, con un curso de capacitación, poder aumentarlo. Así que esperamos aumentarlos para esta transición más endurecida, digamos. Hay varios cambios. Quizás uno de los más importantes, y lo digo porque viene el Día de la Madre y otras situaciones, es el que tiene que ver con el aforo de los malls. Así que ese es un tema que vamos hoy día a conversar, mall por mall, para ver una persona cada 10 metros cuadrados, qué significa en el mall completo y qué significa también al interior de cada tienda. Y obviamente el otro tema es las reuniones sociales. Las reuniones sociales, si bien se abre, no hay cuarentena de lunes a viernes, sigue siendo de 5 personas. Por tanto, si en una casa viven 3, solo pueden llegar 2 personas adicionales. El fin de semana no puede haber ninguna reunión social porque hay cuarentena. Y los restaurantes que comienzan a abrir a partir del jueves, solamente en los espacios al aire libre, calle, vereda, especialmente la zona de Isidora Goyenechea en nuestro caso, nada adentro y solamente 4 personas por mesa. Tampoco hay gimnasios que antes había, ahora están cerrados también. Alcalde, ¿qué va a pasar con los colegios? Porque sabemos que algunos estaban ya pensando en tomar la decisión de volver a clases presenciales cuando se pasara a fase 2. ¿Se ha conversado al respecto? ¿Hay alguna idea de lo que podría pasar con ello? Sí, hay una idea. En general, yo lo que estoy viendo es que los colegios, especialmente en los cursos más chicos, más pequeños, porque hay mamás que trabajan que tienen esta necesidad, van a abrir. Por ejemplo, en el caso nuestro municipal, los jardines infantiles municipales y hasta cuarto básico van a abrir. Y también los cuartos medios. O sea, va a estar presencial, pre-kinder a cuarto básico y también los cuartos medios. El resto sigue online. Y los que van presencial van la mitad del curso en la mañana y la mitad del curso en la tarde. Ahora, acá también hay muchos colegios particulares, eso depende de cada uno y hoy día los vamos a conversar con ellos. Tenemos una pregunta de estudio, Roberto, te escuchamos. Sí, Mane, preguntarle al alcalde si él espera que este avance a fase 2 sea un avance definitivo y que si de ahora en más espera que su comuna solamente avance de fases y que no vuelvan a retroceder. Eso es lo que a mí me gustaría y eso es lo que espero, porque esto está empalmando, Roberto, con el aumento en el proceso de vacunación. O sea, aquí la vacunación, en nuestro caso, ha ido rápido. Hemos tenido algunos problemas, y aprovecho de decirlo, de repente, de escasez de vacunas. Es verdad, especialmente de vacunas Pfizer. Esperamos que eso se normalice. Nos han dicho que van a llegar más vacunas, especialmente Sinovac, en los próximos días. Y por eso
lo que llamamos a las personas más jóvenes, que son un poquito más reacios a vacunarse, a venir. Pero la idea es que esta apertura a transición, fase 2, vaya empalmando con una vacunación cada vez más masiva y por tanto ojalá no haya necesidad de retroceso. Eso nadie lo sabe, sabemos de las mutaciones, todas esas cosas que están pasando, pero ojalá que sea un avance definitivo. Vienen las elecciones también. Aquí la baja de contagio fue muy pronunciada. Teníamos más de 600 casos activos cuando partió la cuarentena y ayer había 240, o sea, es menos de la mitad. Pero ojalá siga. Tenemos una pregunta de estudio, lo escuchamos, Karina. Precisamente sobre lo que estaba comentando el alcalde. ¿Cómo está? Buenos días. Saber si usted está de acuerdo con el paso a transición de su comuna en particular y de estas 10 comunas de la región metropolitana, la gran mayoría de ellas pertenece al sector oriente. Se lo pregunto porque usted mencionaba una baja en la cantidad de contagios, pero la ocupación de las camas UCI permanece más o menos estable, no ha bajado tampoco la cantidad de camas ocupadas, el sistema permanece ocupado a un 95-96% prácticamente. Entonces, ¿usted cree que este es el escenario propicio para que se haya liberado a estas comunas y hayan pasado a transición? En mi opinión personal, y yo se la hice ver a la autoridad de salud, era de haber esperado una semana más, de haber esperado hasta el otro jueves, digámoslo así, para que se consolide la situación en algunas otras comunas. En definitiva, se tomó la decisión que se tomó. Esto se abre el jueves. Son 10 comunas, pero varias de ellas, 3 de ellas son bastante alejadas, son rurales, digamos. Por ejemplo, Alhué, Melipilla, Talagante. La única urbana fuera del sector oriente es la comuna de Independencia. Yo habría esperado otro poquito. Y la preocupación principal, Karina, es lo que está aquí, que es que en el metro, la gente que viene, porque cuando se abre la comuna y empiezan a abrir las actividades no esenciales, que eso va a pasar el jueves, pueden abrir una actividad no esencial, bueno, solamente puede trabajar con personas de comunas que no estén en cuarentena. Y esa es la principal preocupación para mí. Por ejemplo, el mall, cuando abra, solamente puede abrir con personas que están en las comunas de la región metropolitana que no están en cuarentena, que no pueden hacer venir a otros trabajadores. ¿Alcalde? Y esa es la preocupación principal, porque eso es lo que otras veces ha fallado. Pero ¿y qué explicación recibió usted por parte del gobierno cuando usted manifestó que usted era partidario de que esto se hubiera producido en una semana más, que haber esperado, porque es la misma aprehensión que tienen hoy día expertos en salud pública? Ha manifestado transversalmente que este no era el momento para haber hecho pasar de cuarentena a transición estas 10 comunas. ¿Qué le respondieron del gobierno? ¿Por qué se toma una decisión como esta en este momento? Bueno, la verdad es que es la siguiente: cuando tú tienes una ocupación de camas tan alta, de cualquier lugar que provenga el enfermo, bueno, es una cama que va a ocupar, sea de Las Condes, aunque haya pocos contagios. Si tenemos 1, 2, 3, 4 personas que van a ocupar camas UCI, es grave igual para la región metropolitana completa. Por eso era mi preocupación de ser más cauto en esto. La explicación que se nos da es que los indicadores, digamos, epidemiológicos, todo esto es un poco misterioso a esta altura porque nunca hemos sabido bien así exactamente cuál es. Yo sé que la incidencia, por ejemplo, que es el número de contagios cada 100.000 habitantes, es muy importante, y aquí había bajado mucho, y está bajo, está alrededor de 70, 75 en este momento, que es muy bajo. La explicación que se nos dio es que los indicadores epidemiológicos señalaban ya desde hace un tiempo, no solo desde ahora, de que efectivamente aquí se estaban cumpliendo. Pero bueno, sabemos que la región metropolitana es un bloque completo y mi preocupación principal está aquí. O sea, que realmente se cumpla, especialmente los malls, los empleadores, que cuando tú abres, vas a abrir solamente con colaboradores que son de comunas que no están en cuarentena. Eso es clave. Es bien difícil. ¿Se puede fiscalizar al comercio no esencial para que efectivamente se dé cuenta que los trabajadores que están allí son de comunas que no están en cuarentena? Bueno, por supuesto, y recordemos que eso ha ocurrido otras veces y son los mismos trabajadores. A través de las redes sociales eso está abierto, así que por favor denúncienlo si es el caso. Nos comenzaron a denunciar de casos en mall de que tiendas hacían venir a personas de comunas que sí estaban en cuarentena y que no pueden venir. Y a veces son los propios trabajadores que anónimamente lo denuncian. Así que eso
háganlo, porque no es un tema de estar acusando, de ser sapo, es un tema de cuidarnos entre todos, como siempre se dice. Alcalde, no quiero dejar pasar lo que usted hacía referencia a una supuesta escasez de vacunas. Desde el gobierno dijeron que no había tal escasez y que el proceso de vacunación sigue igual que siempre. Recién usted señalaba que podría haber problemas con las vacunas Pfizer. Si nos puede dar más detalles de aquello y si una persona que hoy tiene alrededor de 46, 45 años puede ir a cualquier recinto y recibir su primera dosis. Bueno, ese tema ha sido una realidad algunos días. En la semana pasada, la semana antepasada especialmente, hubo días en que nosotros tuvimos que decirle a las personas que se venían a vacunar con vacunas Pfizer, porque no ha sido el tema de la Sinovac, en general Sinovac ha habido, pero las personas que se vacunaban con vacunas Pfizer, que son cierto tipo de personas con ciertas morbilidades especiales, ahora por ejemplo embarazadas, es solamente vacuna Pfizer, tuvimos que mandarlos de vuelta y decirles, mire, derechamente no hay vacuna en este momento, vuelvan mañana. Y eso el Ministerio de Salud lo sabe. También nos ha ocurrido que como son tan calzados los números, de repente se nos dice, mira, a ustedes le entregamos tantas vacunas, por favor, podrían cederle 100 a Vitacura. Hemos entregado vacunas a Vitacura, a Lobarnechea, a La Reina, que de repente el Ministerio de Salud nos dice, se quedaron cortos allá, entréguele 200 acá. Eso se está haciendo. Yo me imagino que es una logística muy, muy precisa. Además, la vacuna Pfizer, recuerden ustedes que requiere una temperatura especial, por lo tanto es más compleja que la Sinovac. Eso puede hacer que sea verdad que nos están entregando como de a poquito. Se normalizó ahora. En este momento, si las personas van al vacunatorio, tal como ustedes preguntan, hay vacuna y no hay problema. Anteayer se pusieron 7.000 vacunas, ayer 6.000 y tantas vacunas. Estamos vacunando alrededor de 7.000 personas al día en el vacunatorio del Parque Juan Pablo II. ¿Pero que ha habido problemas algunos días? Sí. ¿Que hemos tenido que decirle a personas, vuelvan mañana? ¿No hay? Sí. En este momento está normalizado. Alcalde. También que el calendario efectivamente avance más lento, ¿no? Yo creo que la razón por la cual el calendario está avanzando mucho más lento que antes, recordemos que ahora 46 años, 45 años, es como que bajan 2 años por semana, es por eso, porque las vacunas llegan con una cierta periodicidad y mientras el avión no esté aterrizado en Chile con las vacunas físicamente acá, es bien difícil poder tener un calendario totalmente claro. Sí, hoy quería llevarlos a otro tema, Mane, Roberto y alcalde Joaquín Lavín. Quiero que comentemos la situación que se va a vivir hoy día martes, porque este día puede marcar la historia de nuestro país en términos de lo que se va a vivir en el Congreso, donde se va a empezar a tramitar el proyecto de tercer retiro presentado por el gobierno, pero también hoy día el Tribunal Constitucional tiene que revisar la admisibilidad del requerimiento presentado por el Ejecutivo en contra del proyecto que ya se aprobó en el Parlamento. Puede ser una jornada crucial. Y usted participó, alcalde, el domingo en este gesto que hizo el presidente Sebastián Piñera cuando anunció este nuevo proyecto que ha enviado al Congreso. ¿Usted está de acuerdo con cómo el gobierno se ha conducido y cómo ha manejado esta situación del proyecto de tercer retiro? Se lo pregunto porque aquí desde su mismo sector, desde Chile Vamos, se ha mencionado que el presidente Sebastián Piñera no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Usted respalda lo que ha hecho el gobierno en ese tema? Y se lo pregunto porque hoy día viene en el diario La Tercera el precandidato presidencial Ignacio Briones de Evópoli diciendo que tenemos una coalición que perdió sus convicciones. ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso, Karina. Yo creo que hay que dar el tercer 10%, hay que darlo. Y en mi caso personal, mi mayor preocupación siempre fue que, claro, el tercer retiro, mucha gente, pero había 3 millones de personas que quedaban con saldo cero ya en la AFP y que por tanto no tienen nada que retirar. Entonces yo considero positivo que el proyecto que está mandando el gobierno, creo que lo mandó anoche, sí, incorpore a esos 3 millones de personas y lo incorpora por la vía de que el Estado les deposita plata en su cuenta de AFP para que ellos lo puedan retirar. Ahora, sobre el monto, que es 200.000 pesos, ojalá fuera más, yo me imagino que eso va a ser parte también de la discusión
legislativa. Pero creo que se necesita este tercer retiro y creo que el proyecto ahora está complementado porque incluye a los que no tenían saldo, esos 3 millones, y también les da una solución a las personas que están pensionadas con sistema de renta vitalicia. ¿Y usted no está de acuerdo con el proyecto que ya se aprobó en el Congreso, que ahora está en el Tribunal Constitucional? ¿Considera que es inconstitucional también como el gobierno? Prefiero el que viene ahora porque es más amplio. Recordemos que el que está en el Tribunal Constitucional y ya está aprobado por el Congreso no les da nada a esos 3 millones de personas que tienen el saldo cero. Entonces, considero que beneficia a más personas. Ahora, lo más importante es que se llegue a acuerdo. O sea, dejemos esta pelea. Creo que el presidente de la República y la presidenta del Senado, el gobierno llegó tarde. Eso yo lo comparto absolutamente. Llegó tarde, tardísimo. Pero está ahí ahora. Entonces, el presidente de la República y la presidenta del Senado, Yarna Proboste, ellos deberían conversar y arreglar esto. Porque la gente necesita que la plata llegue rápido. ¿Tiene que retirar el gobierno, alcalde, su requerimiento ante el TC? Yo creo que lo mejor sería, para mí, desde el punto de vista de la mayoría de las personas, que el proyecto que se mandó anoche al Congreso por parte del gobierno se aprobara rápido. Porque ese proyecto, como decía antes, incorpora más gente porque también tiene en cuenta las 3 millones de personas que ya no tienen nada que retirar. Y en el proyecto que está aprobado esas personas no tienen nada. Acá, en cambio, se les da una vía por el hecho de que el Estado les va a depositar plata en su cuenta de AFP para que ellos lo puedan retirar. Muchas gracias, alcalde, por responder todas las preguntas que hubo el día de hoy con respecto a diferentes temas, lo que va a pasar a partir del jueves y, por supuesto, lo que nos tiene pendiente a todos, qué es lo que va a suceder hoy día con el retiro del 10%, con estos proyectos, ¿cierto?, que se enviaron anoche, qué es lo que va a pasar con el Tribunal Constitucional hoy. Así es, Man, en cualquier momento volvemos contigo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y a continuación vamos a revisar las protestas que se registraron en Valparaíso y en San Antonio por el sector portuario que inició una paralización de actividades. Esto en rechazo a la posición del gobierno de enviar un nuevo proyecto de retiro del 10% y además de haber presentado el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Es parte de lo que han esgrimido el sector portuario. Dicen que exigen al Estado de Chile un tercer retiro sin letras chicas, universal, sin devolución ni pago de impuestos. Nos oponemos a la manipulación que se está intentando hacer entre cuatro paredes de este tema que es sensible para chilenos y chilenas por la clase política, indicaron los portuarios a través de un comunicado que fue difundido ayer, mientras en Valparaíso y San Antonio se registraron manifestaciones como las que estamos viendo en las imágenes y algunos incidentes también luego de enfrentamientos con carabineros y fuerzas especiales de carabineros en ese sector. Son parte de las movilizaciones que se habían anunciado, pero que además se han intensificado en las últimas horas, entendiendo que el gobierno ha enviado este nuevo proyecto de tercer retiro al Congreso y no ha retirado tampoco el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Así es, Karina, y justamente en relación a este tema, hoy se comienza a tramitar en el Parlamento la propuesta del tercer retiro del 10% impulsada por el gobierno. Guillermo San Martín nos informa desde el Congreso. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Roberto, Karina, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, ayer en la jornada ya entrada la noche ingresó finalmente el proyecto a la Cámara de Diputadas y Diputados, resolviendo lo que era la incógnita, cuál era la determinación que iba a adoptar el gobierno, por cuál de las cámaras finalmente iba a ingresar esta iniciativa. Bueno, finalmente se decidió por la Cámara de Diputadas y Diputados por un aspecto que se puede considerar más lógico, considerando de que la presidenta del Senado, Yarna Proboste, ya ha dado a conocer su visión crítica respecto a este proyecto, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el presidente de la mesa es Diego Paulsen, de Renovación Nacional, obviamente de Chile Vamos, y por ende también ya ha manifestado su intención de avanzar rápidamente en este proyecto, y eso asegura que se puedan ir cumpliendo los plazos para un pronto despacho, que es lo que pretende el Ejecutivo. Sin embargo, esto que se plantea inicialmente como una posibilidad de pronto despacho de esta iniciativa, más allá de la discusión inmediata que se le ha dispuesto y que establece un plazo máximo de 6 días para la discusión en cada una de las
las cámaras, de todas maneras hay aspectos que siguen generando diferencias y eso podría dilatar la discusión acá en el Congreso Nacional. En primer término, lo que dice en relación con estos puntos de cotización adicional, uno con cargo al empleador, otro con cargo al Estado, ya está generando ruido principalmente en la oposición. ¿Por qué? Porque esto inmiscuye sí o sí en lo que se refiere a la reforma previsional que está siendo abordada en el Senado, y en esto se está planteando de que el objetivo principal que se está analizando en la reforma previsional es que se cree un fondo solidario, y lo que está haciendo el gobierno es de hecho destinar esta cotización adicional a las cuentas individuales, que es lo que principalmente se quiere evitar, de manera de no seguir fortaleciendo el sistema de administración de fondos de pensiones y también permitir la creación de un organismo paralelo. Por ahí podrían surgir ciertas trabas y también ir dilatando lo que es la discusión, y la idea es incluso es que esto se pueda modificar. Se va a ver por parte de la oposición la posibilidad de separar este aspecto para no entrampar lo que es la tramitación en sí de lo esencial, que es permitir un tercer retiro de los fondos de pensiones. Creo que tienen una consulta en el estudio. Sí, ir desglosando más bien, Guillermo, para que vayamos entendiendo por parte cuáles son los puntos que han generado mayor controversia, también planteados por la oposición en este tema, porque es necesario aquí que haya, por el quórum que requiere la aprobación de este proyecto, que haya más o menos una opinión unificada para que se pueda aprobar. El tema que tú mencionabas de este bono de 200.000 pesos para cerca de 3 millones de personas que ya no tienen fondos es una de las principales piedras de tope en este momento, ¿no? Primero porque se considera que el bono sería insuficiente, los 200.000 pesos, y otra es porque se plantea que este dinero pudiera ser traspasado, por ejemplo, a la cuenta RUT y no directamente a las AFP, ¿no es cierto? ¿Esas son las opciones que se han planteado? Esa es una crítica, principalmente el bajo monto para quienes no tienen ningún tipo de recurso en sus cuentas de administración de fondos de pensiones, en las AFP, y también, principalmente, más allá de que lo que signifique el monto, que ya es considerado bajo, de todas maneras a lo que apuntan es que se le inyecte recursos a las administradoras de fondos de pensiones, siendo que existen otras alternativas como para poder buscar caminos de entrega de esos recursos, como ustedes lo señalaban, a través de la cuenta RUT. ¿Y por qué? Porque no son montos menores, más allá de lo que se pueda establecer de que el retiro va a ser inmediato. De todas maneras, eso puede generar algún tipo de renta o rentabilizarse a través de las administradoras de fondos de pensiones, y esos aspectos son los que buscan de alguna u otra manera evitar por parte de la oposición, incluso también dispuestos desde el propio oficialismo a buscar algunas alternativas, considerando de que viene a fortalecer y genera la crítica nuevamente lo que es el sistema de administración de fondos de pensiones. También se le estima por parte de la oposición que lo que está haciendo el gobierno también es de alguna u otra forma ir generando escenarios para ir fortaleciendo el sistema, a diferencia de lo que se está proponiendo, como les decíamos, en la reforma provisional. Por eso estos aspectos van a ser claves dentro de la discusión y obviamente se van a ir iniciando y abordando alternativas. De hecho, desde la oposición se ha insistido en que el camino más directo para poder permitir el tercer retiro de los fondos de pensiones sigue siendo que el gobierno retire el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, porque sí o sí la discusión va a ser extensa en torno a los alcances que tiene este proyecto presentado por el Ejecutivo. Pasemos a revisar algunos planteamientos a este respecto, por ejemplo, lo señalado por la presidenta del Senado, Yarna Proboste. Parece ser un recurso de última hora, una decisión improvisada para salir de un mal paso que advertimos. Sin embargo, la salida, en nuestra opinión, del actual trance que solo perjudica a las personas y a los hogares, pasa porque el presidente Piñera se allane a retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional, promulgue la ley de tercer retiro despachado por el propio Congreso y ponga fin de esta manera a la controversia ahora judicializada. Guillermo, ¿qué sensación te queda acerca de lo que puede pasar esta tarde ahí en el Congreso? ¿Crees que hay posibilidades de que finalmente el gobierno saque este requerimiento ante el Tribunal Constitucional? Recién estábamos escuchando al candidato de la UDI, Joaquín Lavín, diciendo que el gobierno llega tarde, que le parecía que debería aprobarse el tercer retiro ya aprobado en el Congreso. ¿Y a ti qué sensación te queda de lo que podría pasar esta tarde o en estos días? ¿Quién va a dar su brazo a torcer para finalmente avanzar con uno u otro tercer retiro? Bueno, ya es prácticamente un hecho que el gobierno no va a retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional, y el mejor ejemplo es que ya haya presentado este proyecto. Si bien ingresó a última hora en la jornada de ayer, eso fue más que nada porque se estaba redactando y ya resolviendo los últimos detalles respecto al contenido de la iniciativa. Pero ya el que haya presentado un proyecto da un indicio claro de que lo que están buscando es que se avance a través de esta iniciativa, puesto de que también podría haber resuelto el mismo día que anunció este proyecto con todos sus alcances, ya anunciar ahí que se iba a retirar el requerimiento al Tribunal Constitucional, y no lo hizo.
Congreso. ¿Y por qué? Puesto que se ha mantenido en su discurso de que deben hacer respetar la Constitución, más allá de las características que pueda tener la reforma constitucional y que ya se haya avanzado sobre esta materia. La crítica, sin lugar a dudas, viene porque el gobierno no hizo estas indicaciones, no patrocinó esta reforma constitucional en su momento para poder incorporarlo, lo que fue el debate por 2 semanas que se dio tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado respecto a esta reforma constitucional. Y ahí vienen las críticas por parte de su propio sector, que se llega tarde, que se llega también con una iniciativa que busca mejorar ciertos aspectos de lo que es lo central de este proyecto en sí, pero de todas maneras hay un aspecto que, como les decíamos, no es menor, y eso sin lugar a dudas va a generar diferencias si es que no se logran zanjar durante la discusión, tanto en la Comisión del Trabajo como en la Comisión de Hacienda y posteriormente en la sala, respecto a lo que significa esta cotización adicional que se está planteando. Como les decíamos, eso va a ser un aspecto clave dentro de la discusión. Si se logra sacar este elemento y dejarlo para poder ir uniéndolo a lo que significa principalmente la reforma previsional para avanzar solo sobre lo que son los retiros para quienes tienen rentas vitalicias y también para quienes tienen fondos en las AFP, quizás se pueda hacer más expedito la discusión tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Pasemos a revisar algunas declaraciones también de representantes del oficialismo, como por ejemplo del diputado Eduardo Durán. El gobierno ha presentado un proyecto alternativo y está bien que se haya zanjado ese tema. Ahora, si el Tribunal Constitucional declara admisible y positivo el proyecto aprobado en el Congreso, ahí el gobierno tendrá que retirar el suyo, pero que no se transforme en un cuarto retiro de manera anticipada, porque hay que ir viendo cómo se va produciendo el escenario. Claro, la duda también son los plazos, Guillermo, ¿no es cierto? ¿En qué momento el Tribunal Constitucional va a fallar esto? Porque se especulaba que si lo acoge a trámite hoy día, el proyecto, el requerimiento presentado por el gobierno al Tribunal Constitucional, de aquí al 27 de mayo podría entregar, al 17 de mayo podría entregar alguna respuesta, y ahí ya después de las elecciones había todo un cálculo político también que se había hecho en el momento que se presentó el requerimiento, y ese detalle no es menor respecto de qué proyecto en definitiva pudiera entregar los dineros antes, que es nuestro GC que está en pantalla. ¿Cuál de los dos proyectos es el que entrega los dineros antes? Y eso porque esa es la necesidad real de las personas que están hoy día esperando en su casa, ¿no? Saber, más allá de la discusión política, cuál de los proyectos es el que en el fondo le va a dar liquidez a las familias hoy día que no tienen otra vía de ingresos, y muchos de ellos además que han perdido sus trabajos. Ahora, estábamos hablando de las críticas, ¿no es cierto? Y de dónde podrían estar los principales puntos de conflicto en el Congreso en el trámite de este proyecto que ha presentado el gobierno. Otro punto también tiene que ver con el sistema de reintegro. Más allá de que se ha criticado que sean recursos frescos para las AFP, tampoco está claro cuánto duraría este sistema de reintegro, ¿no? Cuánto se extendería en el tiempo. Y por eso que hay un sector que ha manifestado que esta es como una especie de gol que trata de hacer pasar el gobierno en términos de la reforma previsional, que además se está tramitando en el Congreso y con menos urgencia que este proyecto, ¿no? De todas maneras, mira, primero respecto a los plazos, señalar que inicialmente, si es que se retira el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, ese sería el escenario ideal para quienes están esperando estos recursos, puesto lo reciben al tiro, permitiría y dejaría al gobierno con la posibilidad de promulgarlo en forma inmediata. Ante la eventualidad de un pronunciamiento durante la presente jornada, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional declare admisible el requerimiento, ya comienza a correr el primer plazo de 10 días para que se dé a conocer la resolución final en torno a si es inconstitucional esta reforma que permite el tercer retiro y que fue despachada desde el Congreso Nacional. Y ahí el mismo Tribunal Constitucional tiene otro plazo de 10 días que es prorrogable para tomar la decisión. Sí. Y es por eso que incluso se está analizando en lo que es la discusión particular en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado, incluso tomarse el tiempo necesario de 2 semanas, que es más o menos lo que se establece a partir de la discusión inmediata que entrega como urgencia el gobierno a este proyecto para poder ir desenvolviéndose, y también a la espera de una eventual resolución del Tribunal Constitucional en ese primer plazo de 10 días, ante también lo que puede hacer el avance del proyecto tanto en la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputadas como en el Senado. Y por otra parte, claro, lo que está generando ruido obviamente es este tema de la cotización adicional. Por una parte, lo que significa inmiscuirse en la reforma previsional, y también la queja que se está planteando por parte de algunos sectores, particularmente de la Cámara de Comercio, de la Confederación de la Producción y el Comercio, también del área de la gastronomía, porque ellos señalan que estos sectores y estas actividades económicas se han visto muy golpeadas durante lo que ha sido la pandemia, y además entregarle
un cargo adicional de un punto de cotización no es menor para lo que es su actividad y sus ingresos. Pasemos a revisar declaraciones también desde la oposición, por ejemplo, en palabras del diputado Matías Wolf. Los chilenos están esperando un tercer retiro del 10%. Yo creo que a la gente le importa poco, la verdad, quién pone la firma de esa ley en el diario oficial. Dicho lo anterior, nosotros vamos a concurrir al Tribunal Constitucional a defender lo que soberanamente resolvió el Congreso. Guillermo, acá se podría configurar el siguiente escenario. Si el gobierno fracasa en el Tribunal Constitucional, se vería entonces aprobar el tercer retiro. Pero al mismo tiempo el gobierno ya presentó otro tercer retiro que podría transformarse entonces en el cuarto retiro. Y ya hay sectores en el Congreso que están planteando un cuarto retiro que en este caso se transformaría en un quinto retiro. ¿Qué se dice al respecto ahí en el Congreso? Claro, mira, respecto a la primera figura, en torno a lo que sería el eventual pronunciamiento a favor de la reforma por parte del Tribunal Constitucional, ahí también existe la posibilidad de que el Ejecutivo establezca un tipo de veto para que no prospere la ley y se generen cambios a ese respecto. En términos de lo que sería la aprobación también en paralelo de este proyecto, también está la oportunidad de que el gobierno pueda retirar la iniciativa, de manera de que dejar lo que ya estaría consagrado a través de lo que fue aprobado por el Congreso Nacional de esta reforma constitucional. Y el tercer escenario que tú planteas, claro, sería un quinto retiro, puesto que esto ya lo ha planteado y se ha presentado el proyecto por parte de la diputada Pamela Giles en torno a avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones, cuando incluso la discusión está abierta en torno a este tercer retiro. Son todos escenarios posibles, pero de todas maneras siempre existen herramientas por parte del Ejecutivo para detener uno u otro proyecto en alguna de las instancias. Como les decíamos, en el caso de que el Tribunal Constitucional incluso declarara constitucional la reforma que permitió este tercer retiro, el gobierno aún tiene algunos aspectos que puede considerar, como les decíamos, un veto aditivo, un veto sustitutivo, para generar cambios a lo que contiene esa reforma constitucional. Y respecto al proyecto en sí, también su avance puede ser detenido por el propio gobierno en alguna de las instancias, retirándolo. Se ha planteado, incluso lo discutíamos con algunos parlamentarios, que así ocurrió, por ejemplo, con la ley de fármacos 12, cuando se estaba discutiendo acá en el Congreso Nacional, el gobierno la retiró para generarles cambios y eso no generó ningún tipo de diferencias entre la oposición y el oficialismo. Fue más bien una materia de que no existe precedente respecto a hechos de estas características y por ende se podría actuar por parte del gobierno en esa línea. Obviamente se va a generar todo un debate y toda una diferencia en términos de lo que pueda significar un cuarto retiro vía este proyecto del gobierno, pero tal como ustedes lo señalan, de todas maneras ya hay nuevas iniciativas presentadas en esta línea y eso va a generar otro debate posterior respecto a si amerita o no seguir avanzando en esta posibilidad de retiros de fondos de pensiones. Desde ya, de todas maneras, uno de los aspectos que ha planteado el gobierno al presentar este proyecto es, sin lugar a dudas, también intentar bloquear nuevos retiros de fondos de pensiones, y ahí viene también la señal que se está dando con esto de agregar puntos adicionales de cotización a las AFP, pues esta idea del reintegro que sigue generando ciertas diferencias no tan solo al interior de la oposición, sino que también entre miembros de Chile Vamos, porque se señala de que más allá de lo que significa la idea de ir a respaldar a las administradoras de fondos de pensiones, lo que se hace es destinar directamente esos recursos a cuentas individuales, siendo que también podría haber otra alternativa de poder destinarlo a un fondo solidario, como lo que se está planteando en la reforma previsional y analizando por parte del Senado hoy en esta instancia que ya pasó por la Comisión del Trabajo, actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda, pero de todas maneras esos aspectos son los que siguen generando mucho ruido y también que generan un escenario distinto respecto a lo que puede hacer la tramitación expedita en torno a este proyecto de tercer retiro presentado por el gobierno. Karina. Ahora, Guillermo, aquí hubo alternativas de haber hecho las cosas más rápido y eso es innegable. O sea, un plazo que tiene el Tribunal Constitucional de 10 días, después prorrogable, se convierten en 20 días, casi un mes, es anacrónico para las necesidades que tiene la gente hoy día. Y además hubo posibilidades de haber hecho esto de manera consensuada y más rápido para que a la gente le llegara los dineros más rápido. Ahora, otro tema que no me gustaría dejar de mencionar es el punto que se ha mencionado donde hay conflicto, es con las pymes. El costo que esto significa también para las pymes asumir un punto de cotización adicional por cada trabajador. Y esto particularmente porque justo el viernes pasado se había citado a las agrupaciones gremiales a La Moneda para hablarles de un plan de rescate de las pymes. Entonces aparece bastante contraproducente que el viernes pasado se les haya citado y ahora el domingo se anuncie que se les va a cargar la mano también con un 1% adicional, ¿no? Ahí hay otro punto de controversia también.
Sí, así es. Y bueno, y no quiero dejar pasar lo que tú planteabas también respecto a cuándo se presenta este proyecto, si se llega tarde, también respecto al requerimiento al Tribunal Constitucional, puesto de que finalmente incluso los propios parlamentarios de Chile Vamos han reconocido que si no hubiese una elección en mayo hubiese sido muy complejo dar vuelta la decisión inicial del gobierno. Es decir, aquí hay un cálculo político, no hay doble lectura incluso al interior de Chile Vamos al momento de presentar este proyecto a partir de lo que significaban las críticas y el riesgo eventual de salir derrotados en las próximas elecciones, producto de no avanzar en un tercer retiro de los fondos de pensiones. Eso ya ha sido consagrado incluso por parlamentarios de Chilevisión y en la línea de Chile Vamos, y en la línea respecto a lo que se significa particularmente en términos de este impacto que tiene para las pequeñas y medianas empresas, ya se ha planteado por parte de parlamentarios la posibilidad de que por un periodo incluso de 2 años, por ejemplo, se pueda absorber ese 1% adicional que estaba con cargo al empleador, principalmente que quede con cargo al Estado por un periodo. Una vez que se supere la pandemia también se puede establecer una medida distinta. De todas maneras, las características bajo las cuales se ingresa este proyecto a la Cámara de Diputadas y Diputados pueden motivar cambios en medio de esta discusión que sin lugar a dudas va a ser extensa. Guillermo, te dejamos descansar un segundo porque te espera un día y una semana movida allá en Valparaíso. Muchas gracias.